Entonces, vamos a continuar hoy día con el taller número 3. También recuerden de que los talleres están subidos en la parte del iCampus, para cuando los quieran revisar. Y sobre las grabaciones de la clase de ayer, las voy a subir hoy día, ya que tuve un inconveniente, pero ya se solucionó y va a estar todo subido. Entonces, vamos a partir compartiendo la pizarra. Vamos a conectar ahí, poner los participantes y el chat, por si acaso. Entonces, en el taller de hoy vamos a reforzar la idea de todo lo que habíamos visto en la clase de ayer, de los dos talleres, taller 1 y 2, pero solamente como ejercicio. Para eso la idea es que vamos a aplicar la idea de todo lo que es el conjunto numérico y todo lo que conlleva también a todas las propiedades de los conjuntos en la resolución de ciertos problemas. Para eso vamos a partir con el primer problema, que sería de esta forma. Y tendremos que ser capaces de resolverlo. Lo primero que tenemos que fijarnos es que hay paréntesis. Entonces los paréntesis los dicen en cierta manera qué es lo que hay que trabajar en conjunto. Los recalca que esta suma que está por acá al medio no es la que tenemos que desarrollar primero, sino que dejarla para después, sino que es los paréntesis. En cada uno de los paréntesis se encuentra un número que es un número entero, el 3 y el 5, y sumado por un número que es un racional. Entonces, en cada uno de estos tenemos que pensar y decir, ¿qué es lo que queremos? ¿Convertir el racional en un entero o el entero en un racional? En estos casos, estos racionales no se pueden convertir en forma entera, entonces simplemente se dejan en forma, el entero se forma en forma racional, que está ahí. Es simplemente generar la fracción con el denominador igual a 1 para que queden en su forma de ración. Ahora que tengo este número, el 3 dividido en 1 más un cuarto, tengo que fijarme en la forma de poder juntar estos dos números racionales. Puede ser por la forma del método de términos cruzados o la suma directa que habíamos hablado ayer, que es simplemente el denominador con el numerador cruzado en la parte del numerador, que sería 3 por 4 más 1 por 1, y en la parte del denominador simplemente el 4 por 1, que se multiplica los dos denominadores cruzados. Eso lo que va a originar es que sea un 3 por 4 más 1, que el 3 por 4 es un 12, y abajo en el denominador me quedaría simplemente un 4. De esta forma la solución sería un 13 cuartos. La otra forma, que podríamos solucionar exactamente el mismo problema, es fijarse que el primer número tiene un denominador igual 1, el denominador en la parte de abajo, mientras que el segundo tiene un 4. Entonces preguntarse cuánto le falta al 1 para llegar a 4, que sería multiplicar por 4, pero si multiplicamos tenemos que multiplicar arriba y abajo. De esta forma generaría un 12 partido en 4, que es lo mismo que un 3, más un cuarto. Como tienen exactamente la misma base, el mismo denominador, los números simplemente se suman en el numerador y obtendríamos exactamente el mismo resultado. Los dos procedimientos están correctos porque aplican exactamente las mismas propiedades que habíamos visto en el conjunto de los números racionales. Entonces, de las dos formas estaría correcto trabajar. Entonces, la solución final que podríamos decir que se obtiene es 13 cuartos. Ahora que se tiene el 13 cuartos, lo que se podría trabajar es la segunda parte o el segundo paréntesis del problema. Ese segundo paréntesis lo vamos a poner acá. Se hace exactamente el mismo procedimiento. Primero a este número que es el entero se convierte en racional, como 5 partido en 1, y el 1 medio. De esta forma podremos obtener el método cruzado, 5 por 2 menos 1 por 1,
dividido en 1 por 2. De esta forma tendríamos 10 menos 1 partido en 2, o lo que es 9 medios. Y esa es la segunda solución que está. Entonces tendríamos el 9 medios. Y estos dos términos que estaban en los paréntesis simplemente ahora se suman. Y ahí tendríamos ya la solución. Ahora tendríamos que sumar esos dos términos. Nuevamente, ahora podríamos trabajar de dos formas distintas. Una de las formas sería con los términos cruzados. 13 por 2 más 9 por 4. Y abajo dividir el 4 por 2. Y obtendríamos la solución. Nos podemos fijar también de que tiene factor común 2. Eso quiere decir que este con ese se van. Y acá también se va a ir un 2. Y simplemente nos quedaría 13 más 18 dividido en 4. Lo que daría como resultado 31 cuartos. Y ahí ya tendríamos la solución. Además de saberse todo el procedimiento para poder calcular la suma de números racionales, porque eso es lo único que hicimos en el ejercicio 1, sumamos una vez, dos veces y hasta una tercera vez, y con eso reforzamos lo que ya es la suma de los números racionales. Nos tenemos que dar cuenta también de esta idea de poder entender qué pasa cuando tengo dos números de diferentes conjuntos numéricos. En este caso, números enteros con números racionales, y uno debería pensar y decir ya, ¿cuál de los dos convierto al siguiente grupo? El 1 medio y el 1 cuarto nunca van a ser números enteros, por lo tanto, los números enteros 3 y 5 sí hay que convertirlo a números racionales. Y pensar qué procedimiento hacer de las formas que hemos visto para poder resolver el problema. Y lo segundo, para destacar, son los paréntesis. Si el problema tiene paréntesis, es lo primero que hay que abordar. No hay que abordarlo de otra forma. El error más común de la gente que cuando resuelve y piensa que sabe hacerlo porque sabe multiplicar y sabe dividir, pero realmente no aprende los procedimientos, es que elimina este paréntesis que está ahí, elimina los paréntesis sin pensar, y cuando elimina los paréntesis, hay veces, que vamos a ver con el siguiente ejercicio, que puede que este término cometa un error por el cambio de signo. ¿Cómo vamos a ver eso? Con el siguiente problema, con el número 2 que está en la guía, que sería este. En este caso los números ya no son racionales, simplemente son enteros, pero aplica ese procedimiento. Las personas cuando ven este problema inmediatamente eliminan el paréntesis y cometen el error de no considerar ese término con ese negativo. Por lo tanto, ya cometen el error desde el comienzo. Como que algo, no sé qué les pasa, que tratan de eliminar cosas que le están ayudando en cierta manera. Este paréntesis me está diciendo que tengo que trabajar primero esos dos términos, el 27 y el 17, el 23 y el 17. Entonces los restos, tal como están dentro de la ecuación, y me quedaría un 6. Puedo dejar el paréntesis, pero como también lo puedo sacar, lo dejaría ahí. Después aparece un menos, y me aparecería el 12 más 5, que es un 17. Ese 17 al sacarlo hacia afuera del paréntesis, como es positivo, queda negativo. Y me quedaría ahora simplemente el 6, 17. Y el 6 menos el 17 sería simplemente menos 11. Siguiendo el orden lógico de lo que decía los paréntesis. Entonces, este problema, aunque se vea muy sencillo, lo refuerza eso del orden de los paréntesis, que hay que considerar. ¿Ya? Ahora, también podríamos ver el caso de qué pasaría si en el tercer problema tuviéramos el 3 cuartos menos 1, de nuevo un número racional con un número entero, pero ahora en vez de suma o resta, simplemente una división. Y el 1 tercio menos 5. Entonces ya a esta altura uno entiende, tengo que hacer el paréntesis, sí o sí tengo que hacer los paréntesis. En el primer caso tendríamos el 3 cuartos, pero al número 1 lo tendremos que convertir en racional.
podríamos multiplicar cruzado y dividir por la multiplicación de los denominadores. De esta forma tendríamos 3 menos 4 partido en 4, o lo que es en sí menos un cuarto, que es la solución. Ese menos, aunque esté en la parte de arriba, acá, como menos un cuarto, ese signo menos, ya también hablamos de las propiedades de los números racionales, puede pasar hacia adelante. O puede también pasarse hacia abajo en el denominador, que eso es bien raro, pero también se puede hacer. Se deja el símbolo de la división, que aparece acá, y se trabaja con el segundo paréntesis. Ese segundo paréntesis lo está diciendo que hay un tercio menos 5, pero hay que expresarlo en forma racional. Se multiplicarían los términos cruzados y abajo los denominadores se multiplicarían entre sí. De esta forma se obtendría 1 por 1 es 1, y el 5 por 3 es 15, y abajo dividido en 3. De esta forma obtendríamos el valor de menos 14 en la parte del numerador y en la parte del denominador un 3. Entonces la solución sería menos 14 dividido en 3. Hasta ahora no hay nada nuevo, porque es exactamente lo mismo que hacer en el caso del problema número 1 y exactamente lo mismo que el caso del problema número 2. Ahora lo que va a ser diferente va a ser esa división entre los dos números racionales. ¿Qué se entiende por esta división? Que este término pasa a ser el numerador y este término en verde pasa a ser el denominador. Entonces, el numerador de una fracción más grande y el denominador. También habíamos hablado de una propiedad de que si tanto el numerador como el denominador son números negativos, esos menos se van a ir, ya que menos por menos es más, igual que menos dividido en menos es más. Entonces queda todo positivo. Y otra de las propiedades que habíamos visto era que cuando había una división de dos números racionales, se dejaba el numerador tal como estaba, en vez de dividir se multiplica, y ahora el denominador cambiaba su orden. El numerador pasa a ser denominador. Se cruzan estos términos que están acá, en la parte del denominador, que está ahí. Y esto entonces como solución lo estaría dando un 3 y en la parte de abajo un 4 por 14, o lo que se conoce bien como 3 dividido en 56. Y ahí estaría la solución. Entonces lo nuevo es que aparece esta propiedad de la división entre los racionales. Recién acabamos de hacer tanto la suma, una resta de números enteros, pero también se pueden hacer racionales, y la división. El cuarto problema de la guía es el problema de la multiplicación. Se considera exactamente otros paréntesis con números racionales, pero entre ellos se multiplica. Entonces tendríamos el 2 quintos y el 6 quintos. Hacemos exactamente el mismo procedimiento por paréntesis, que al fin y al cabo eso es lo que estamos aprendiendo también, a seguir un orden lógico, y podríamos desarrollar. Ya a esta altura les voy a dar un poco de tiempo para que ustedes lo desarrollen, ya que nos sirve mucho observar, porque si tratan de hacerlo se van a dar cuenta que les puede faltar el tiempo, la práctica. Este problema, en los anteriores más o menos ya vieron que uno se puede demorar aproximadamente 3 minutos, entonces demórense ese tiempo para poder resolver ese. Es mucho más fácil que el de la división, porque es simplemente multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador en el caso de la multiplicación de dos números racionales. Entonces pueden hacerlo, les voy a dar un poco de tiempo y después lo vamos a hacer nosotros.
Entonces, si nos fijamos en la parte de los paréntesis, tendríamos lo siguiente. Tendríamos este término que está acá, el 3, no, el 3 cuartos. Entonces, déjenme anotar algo. 1607. Y tendríamos que sumarlo simplemente con este 1/2. Podríamos multiplicar cruzado, que ya lo hemos hecho, el 3 por 2 más el 4 por 1, y multiplicaríamos cruzadamente los determinantes entre sí, que me daría el 4 por 2. Lo podemos fijar que tienen factor común del 2. Ahí hay un 2. 4, este 4 que está acá, que marqué, ese 4 es 2 por 2, por eso marqué un 2. Y me quedaría simplemente el 3 más un 2 partido en 4, que sería 5 cuartos. Por otra parte, en este paréntesis, tendríamos lo que sería el 2 por 5 más 5 por 6, y abajo tendríamos el 5 por 5. Si nos damos cuenta, se van a ir estos 5 de factor común, y simplemente los quedaría el 2 más 6, que es un 8 quintos. Y de esta forma, el 5 cuartos le estaría sumando lo que sería el 8 quintos. Ahora, esto realmente no están sumando, sino que están multiplicando entre sí, y como están multiplicando entre sí, los numeradores se multiplican y los denominadores se multiplican entre sí. Este 5 que sea con S, y los quedaría simplemente el 8 dividido en 4, o lo que es el 2, como número entero. Entonces se hace exactamente el mismo procedimiento, lo único que va a cambiar de este problema va a ser ese número de la multiplicación del resultado, y ahora uno podría pensar y decir, ya con esto podríamos manejar totalmente lo que es los números racionales, ya que esa es la idea general de la guía. Ahora, el problema número 5 cambia un poco la perspectiva, ya que la idea general de esta guía es que ya no se forman los números racionales como deberían ser, sino que están en una forma decimal. Ya habíamos hablado que la forma decimal no la hemos visto todavía, entonces hay que escribir todas las partes decimales como números racionales. ¿Qué quiere decir? Que este elemento, ese elemento y este elemento tienen que estar escritos en forma racional. Entonces es lo que habíamos hablado ayer. Yo le había dicho que lo mejor que podrían hacer es tanto repasar y ver la forma de las fracciones con decimales en el canal que les sugerí, y también este taller explica en cierta medida eso, que puede ser que mucha gente no está acostumbrada o no ha estado la primera vez que está en la universidad o en algún curso, y el sistema es el siguiente: si tiene una clase te pasan, ejemplo, ayer vimos los conjuntos numéricos, lo que vemos hoy día ya no se vuelve a repetir, pasa de lleno y es otro contenido que necesita del anterior. Por lo tanto, siempre les recomiendo que fuera de clase uno se haga el horario y repase o ordene o simplifique lo que ya ha visto, para realmente estar al día y así en la clase de la siguiente no estar dando tantos problemas individuales. Entonces, si repasaron muy bien los números, cómo pasar los racionales a los decimales, simplemente los damos que no son periódicos. Entonces, si no son periódicos no hay tanto el problema. Nos fijamos que esta cifra sin la coma es un 917, que es una centena. Entonces abajo tenemos que dividir en 100 para que mantenga el mismo número. Este 7 pasa a ser un 1, este 5 pasa a ser un racional 5, dividido en 1. Este 5,6 realmente es un 56, pero dividido por una decena, que es 10. Este 421 pasa a ser dividido en 100, y este 3 pasa a ser dividido en 1. Y ahí está ya en su forma de fracción, en su forma de racional. Entonces no era tan difícil. Ahora los tenemos que fijar que los denominadores son distintos. Hay denominadores con 100, centenas, hay otras que son de decena, y hay otros que son de unidades.
Entonces tendríamos que buscar el mínimo común para poder trabajar más fácil, que sería el 100. Como al primero le falta multiplicar por 100 abajo, para que sea un 100, arriba también tenemos que multiplicar por 100. El siguiente ya está en su forma de 100, en la base del denominador. El tercero le falta nuevamente multiplicar por 100 arriba y abajo. Y el denominador tendríamos que multiplicar, el siguiente, el 56, multiplicar por 10 arriba y abajo, para que se forme el 100 en el denominador. El siguiente se forma exactamente igual. Y el último se multiplica por 100 arriba y abajo. Ahora tenemos este paréntesis con esos tres términos, entonces los tenemos que sumar, pero tienen la misma base, entonces simplemente 560 menos 421, el negativo pasa al numerador, como ya lo hemos dicho, y simplemente los quedaría ahí. Entonces los quedaría el término de 560 menos 421 menos 300 y lo estaría dando una solución de menos 161 dividido en 100. Está en paréntesis, afuera hay un menos y copiamos exactamente para no volver a escribir esto que está acá. Copiar y pegar. Ahora podemos eliminar este paréntesis, pero los que haría un negativo por un negativo, que eso se convierte en positivo. Y nuevamente ahora tenemos este paréntesis total que podríamos juntar. Nos quedaría el 917 menos 700 más el 161 dividido por el 100. Y afuera el 500 dividido en 100. Ahora que tenemos esos términos, lo que podríamos hacer es juntar solamente la parte del numerador del paréntesis. Obtendríamos 917 menos 700 más 161, que me estaría dando 378 y abajo dividido en 100. Ese paréntesis lo podemos eliminar, no hay ningún problema, recordando que ahora pasa a ser negativo lo que estaba adentro. Y ahora simplemente podríamos restar. Restar esos 500 menos los 378, queda 122 dividido en 100. La solución en sí es 122 dividido en 100, pero en la pauta aparece como 1.22. No tiene mucho sentido, yo lo encuentro ahí como un error, ya que estamos viendo números racionales y no todavía la parte que podría considerarse como decimal. También podríamos considerar como último ejemplo el número 6, se los voy a dejar a ustedes, ya que para que practiquen y así no consideren que lo estoy pasando muy rápido. Recuerden que si tienen alguna consulta la pueden preguntar inmediatamente, no hay ningún problema. Y como no hay consulta, considero que se le está haciendo fácil, entonces ahí ustedes lo pueden desarrollar el número 6 y el 8 y simplemente pasaríamos al 7, que tiene una cierta moraleja, que es la siguiente. Podríamos considerar el 0,3 por 0,21 periódico. El siguiente sería el 1,03 dividido en 0.132 paréntesis por el siguiente, que sería, ¿dónde estamos? Acá, 0.396 periódico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son todos decimales nuevamente, pero ahora son periódicos o semiperiódicos. Entonces, aquí de nuevo aparece que realmente si los manejan muy bien, no hay ningún problema, pero ayer se los tiré, ahí se los dije que si no los conocían podrían volver a revisar. Y ahí en el canal habían unas clases, si es que no tienen anotados sus cuadernos del año pasado, podrían ver perfectamente esos contenidos.
uno ya debe entender de que lo que se tiene que conseguir es primero preocuparse de la parte periódica, que es todo lo que hay debajo de la línea, por decirlo de alguna manera, y también identificar la parte no periódica. Y también hay algunos elementos que algunos lo tienen, que es la parte no periódica que está después de la coma. Como ejemplo podríamos ver el 10,023 con 23 siendo periódico. Y uno podría considerar lo siguiente. Uno se tiene que fijar primero en la parte periódica y diferenciarla con la parte no periódica. Después que se diferencia la parte no periódica y la periódica, diferenciar también la parte que es no periódica después de la coma. Acá recuerden que acá está la coma. Entonces solo implementa este cero que está acá. Y la regla es súper sencilla. Se escribe el número tal como está, sin la línea periódica y sin las comas. Se resta la parte no periódica, que es el azul. Se divide por tantos 9 como cifras que tenga la parte periódica, que son 2. Acá hay una cifra, 2 cifras, entonces 2 números. Y tanto 0 como partes tenga la parte periódica después de la coma. Como hay solamente un número, se pone un 0. Si hubieran 2, se ponen 2. Y ahí está el resultado. Entonces uno puede verificar. Restamos el 10.023. Le restamos 100. Nos quedaría 9.923. Y a este le dividimos por 990. Si lo dividimos por 990, nos da exactamente el número que habíamos descrito en la forma decimal. Entonces cada uno de estos números que están acá lo podemos hacer. El primero sería escribir el número totalmente. No podemos escribir 0,3, porque el 0 no tiene sentido el de adelante, se pone 3. Se resta por la parte no periódica, que es 0, entonces me quedaría 3 menos 0, que no tiene sentido. Y después se divide por la cantidad de números periódicos. ¿Cuántos son? 1, entonces un solo 9. No hay números no periódicos después de la coma, entonces no se pone 0. Y ahí está, el 3 dividido en 9. El siguiente es 21, nuevamente se resta por 0 y hay 2 números después de la coma. Más el 103 se resta por la parte no periódica porque ahora hay un 10, no un 0, porque hay un 1 y un 0, 10. Y se divide por un 9 porque hay solamente un número en la parte roja y un 0 porque hay un solo número en la parte verde. Y se divide por 132 dividido en 999, ya que hay 3 números que son los 132 dentro de la parte periódica. Acá hay otro paréntesis. Por el 396,999. Y ahí estaría. Entonces, podríamos trabajar. El 103, este 103 que está acá, menos 10, me quedaría como 93. Y ahora uno podría trabajar con simplemente multiplicando. El 3 dividido en 9 se va a multiplicar por el 21 dividido en 9, entonces el 21 pasa para arriba, porque denominador con denominador, numerador con numerador. Lo vamos a dejar así. Este 93 dividido en 90 está dividiendo, por lo tanto podemos multiplicar, pero hay que dar vuelta al siguiente número. El denominador pasa a ser numerador y el numerador denominador. Como están multiplicándose, ahí están los términos. Y están multiplicando al tercer número. Como están multiplicando al tercer número, el regla de los axiomas que habíamos visto, de los racionales, también de los números enteros, dice que se pueden multiplicar, no importa el orden. Entonces tendríamos ahí. Y simplemente habría que desarrollar.
Aquí hay gente que multiplica con la calculadora y les da un número gigantesco, pero uno tendría que empezar a desarrollar. Hay que fijarse que el 3, acá este 21 también tiene el múltiplo de 3. Es un 3 por 7. Entonces acá hay un 3 por 7. 3 por 7 es 21. Ese 3 con ese 3 me da un 9 que elimina este 9. Y me quedaría simplemente un 7 partido en 99. El más y el paréntesis grande. Y acá hay que ver exactamente lo mismo que se puede hacer. Lo primero que podríamos desarrollar es que este término se va a ir con este, porque son exactamente el mismo número, arriba y abajo. Si yo multiplico por 10 y divido por 10 se van exactamente iguales. Entonces, si multiplico por 999 y divido por 999, me va a dar un 1. Y podría seguir avanzando. El 396, este número que está acá, yo sé que es divisible por 3. ¿Por qué? También les dije que podrían practicar eso de cómo saber si los números eran divisibles. También hay un video ahí en el cual explico cómo saber si un número es divisible. Eso también es materia de enseñanza media. Pero si no se recuerdan, no se preocupen, tienen que practicar. Y para asegurarse, dividen el 396, divídalo por 3, que me da 132. Entonces, este 396 es lo mismo que 132 por 3. Ese 132 se va a ir con este 132 y simplemente me va a quedar el 93 por 3 dividido en 90. Ahí nos damos cuenta que todos los números son divisibles por 3. Basta con ver el del 90, que es un 30 por 3. Y el 93 es un 31 por 3. El 30 es un 10 por 3. Y me estaría dando entonces un 31 dividido en 10. Entonces quedaría simplemente 7 partido en 99 más un 31 partido en 10. Y podríamos hacer el término cruzado para obtener la solución. Entonces las moralejas son de que todo lo que en un profesor les dice háganlo en su tiempo o revísenlo o recuerden, es que realmente para la siguiente clase lo tienen que hacer. Porque o si no se van a encontrar con este dilema si es que no practicaron, cómo volverlo a hacer. ¿Ya? Lo estaríamos viendo en el taller 4 que viene después a continuación y vamos a reforzar esto de los decimales con los números reales. Ya poder trabajar con los números decimales, que es todo lo que se denomina números reales. ¿Ya? Si no hay sugerencia y no hay ninguna consulta, lo estaríamos viendo. Cuídense. Por si acaso escriban su nombre y sus 2 apellidos ahora para poder pasar la asistencia, que sirve solamente como dato, no sirve para nada más, que es para poder sacar un dato y análisis para saber si realmente esto sirve a ustedes o no. ¿Ya? Sin más, los vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.